Buenos días, profesor. Bienvenido. Buenos días, Flor. Buenos días, Gonzalo, Melissa. Buenos días, Buenos días a los profesor. amigos oyentes de La Típica y de Panamá en Directo. No se me ha perdido nada. En Para Qatar. eso. Nada se me ha perdido. Que voy a estar yo pendiente de qué dice. Ay, de que yo lo vea allá. Dice Ay, que de que yo lo que vea no. allá. A ver, espérese. Usted acuérdese bien lo que pasó la última vez. La última vez en ese Mundial de Moscú, que yo no tenía en mi radar ir a eso, me pasaron dos cosas. Una fue reiterada y la otra fue novedosa. La reiterada, ¿cuál fue? Que los amigos de la Cervecería Nacional, al igual que me invitaron a mí y a otros al Mundial de Brasil, a algunos juegos del Mundial de Brasil, me invitaron al de Moscú. Eso es algo reiterado por parte de los amigos de Cervecería Nacional. Pero lo novedoso fue que en el otro lado, allá donde ella dice que usted ya no le roban la plata, algunos anunciantes pusieron como condición que si yo iba a hacer los noticieros para esos días desde allá, ellos entraban como anunciantes. Pero si no hubiera sido así, créame que de este bolsillo no sale $1. Allá hay un fútbol. ¡No! Y ahora Gonzalo dice que para efectos nuestros, ¿quiénes son nuestros? ¿Quiénes son nuestros? No. Yo quiero saber si el profesor le regalan los tiquetes para ir a Qatar, él no va a ir, ¿no? No, Flor, él le da pereza ir a Qatar. Por eso te Pero digo que ay de totalmente. que yo lo vea Ay, por allá. Ay de favor. que yo lo vea allá. Me Pero imagino totalmente, me da que si le pereza. dicen, nos va a mandar a nosotros, ¿no? No, sí, claro. Si usted le dicen, lo invitamos a Qatar, usted No, yo no quiero. nos Que va a vaya dar los Gonzalo, que vaya pasajes. Flor. No, porque yo soy una persona bien educada. Sí, claro. Claro. Qué Usted no rechaza vergüenza. regalos. Y de anunciantes Y menos. que él no rechaza las bendiciones, Gonzalo. No, yo soy una persona bien educada. Si una empresa tiene un gesto para contigo, ¿cómo tú lo vas a rechazar? Ay, Dios. A ti no te queda otra que mire con qué complacencia y asombro además, yo recibí esa invitación de Cervecería Nacional a Brasil y mire cómo aquí un poco de estúpidos se dedicaron a desdibujar esa invitación diciendo que esa invitación había sido así, y lo siguen diciendo todavía, que fue de Odebrecht, como si además hubiera sido un pecado, porque si Odebrecht a mí me hubiera invitado a ir al Mundial de Brasil, no hubiera tenido problema ahí, porque yo de Odebrecht no estaba robando, los que estaban robando son otros que no pasan por el ABESA, pero así es la vida en este país, pues igual, uno tiene la conciencia tranquila. Si a mí algún anunciante me dice que te invito a Qatar, bueno, yo como una persona bien educada, pues. Claro. Usted Ahora, va. estaré en Qatar, pero pendiente del inicio de la temporada de béisbol y No, cómo está le va a bien, Panamá pues. En Metro. Qatar, No, catando vinos. Va a estar catando allá. vinos, catando vinos No va a allá. haber fútbol. ¿Qué? Sí, no. ¿Fútbol de qué? Sí, el señor va a estar conectado vino Panamá Metro desde Qatar, ¿no? Total. Está bien. Está yo preocupado de que si México es la camiseta que más se Pero vende. él va a ir a Qatar. Si lo invitan, él va. Qué bárbaro. Qué Está bien, pereza. profe. 1000 horas de vuelo. No. Dios mío, yo de verdad que lo quiero ver. Ay, de que yo lo vea allá. No, porque a veces a uno lo invitan y que para que uno describa la experiencia. Ay, por favor. Por favor. Qué bárbaro. Por favor. Dice Y, que lo el de, profesor mandó a Santos Cano a tirarle un misil teledirigido al bolillo. y aquí ¿Cuándo fue había eso? gente que ¿se acuerda de ese? Que fue la pregunta bomba. Ujú. Y había gente indignada. Y al final Santos no tenía razón. Si Panamá quedó de último, de Ah, penúltimo, sí, no me sé cuánto. acuerdo. De último. No quedó más lejos porque no había más equipo. No, pero sea así, pero Dios mío, de verdad. No, pero Van digo, por ese primera vez al mundial, van por primera vez al mundial y no, pues. Y no por eso se podía hacer esa pregunta que hizo Santos Cano. Lo podía hacer, por supuesto. Hay A libertad mí, de expresión. pero Gonzalo, no era un tema de libertad de expresión. Era una pregunta puntual. ¿Cómo se siente usted ante una presentación tan mala como la que se hizo? Como técnico.
La pregunta era al lugar y la respuesta también. No creo que respondió. Ah, no, él no respondió. Se molestó y acá hubo un poco de gente que hasta amenazó de muerte a Santocano por haber hecho la pregunta técnicamente válida. Ah, sentimentalmente es otra cosa, pero técnicamente era válida. Ahora no habrá espacio para la pregunta. No, ya no. Nos queda esperar al 2026, Canadá, México, Estados Unidos. Hombre, fíjese que ahí desde ahora le anuncio que si Dios me lo permite, sí iré, pero para conocer Canadá. Yo no sé si Panamá irá a ese mundial, pero yo sí iré a conocer Canadá, que eso es una asignatura pendiente que tengo, conocer ese país. ¿Y por qué no va antes? Va a esperar hasta No, un mundial. porque va a esperar que lo inviten. Va a esperar que lo invite. Ah, ¡Qué usted nunca bárbaro! sabe. Espera que lo ¡Qué inviten. bárbaro! Es una asignatura pendiente, páguesela. Usted nunca sabe. No, No, porque es que como Flor no ha pasado del Matuna de la Chorrera, Ay, no no. entiende. Que hay toda una experiencia, si eso es verdad, hay toda una experiencia en ver a toda esa gente ñame pintarrajeada Sí, que la gente y llame. gritando por toda la ciudad. Y Ah, bien, profe, los pea el Mundial de argentinos, mire, Canadá. la experiencia de escuchar a los argentinos cantando en Brasil, Brasil que se siente tener en casa a tu papá, por todas las calles lo andaban cantando. Y los brasileños respondiéndole que Maradona era drogadicto y que los 1000 goles son de Pelé. Es un evento, una experiencia cultural. Ah, bueno, pero eso también, eso pasó en el Mundial de Rusia Ah, y yo puede no sé, pasar en el pero yo no Mundial de lo vi. Qatar. Ah, Yo no lo bueno. vi. Yo no lo vi porque en Rusia los argentinos no iban a cantar que se siente tener en casa a tu papá a los de Brasil. Dice Ese que fenómeno social ocurrió en Brasil. la estrella del Mundial de Rusia no fue el equipo de Panamá, fueron los panameños que Los estuvieron allá. Las panameños, fanaticadas siempre feliz. total. Sí, la verdad que la experiencia fue bonita, ¿no? En ese sentido. Claro que sí. Claro que ¿No? Y el sí. disfrute de ese gol, de un solo gol que metió. Bueno, pero se lo metieron a Pero qué Inglaterra, bien, pues. Ya. exacto. No, la verdad que sí. Yo estaré, allá Gonzalo estará pendiente del Mundial de Fútbol y yo estaré pendiente de Panamá Metro. No, Profe, ¿y está quién es el bien. papá del béisbol panameño? Dice que Colombia. ¿Ah? Yo Colombia. diría que es como República Dominicana, ¿no? Pero ¿y por qué el papá? ¿Cómo así? Yo no sé, o sea, que son mejores que nosotros. No, pero ha habido momentos de Panamá le ha ganado a Cuba, le ha ganado Sí, 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 sí. y han habido momentos en que ha perdido también. Eso. A ver, el problema de Panamá, para mi gusto, sin pretender ser un especialista en deporte, es un problema de constancia y consistencia. No por parte de los atletas, sino por parte del Estado en no tener De políticas claras en recursos cómo también. desarrollar el deporte. Es la Porque, impresión que yo tengo. Entonces, tú puedes llegar a un mundial, puedes calificar para clasificar al mundial, pero tu desempeño en el mundial no va a ser precisamente el más óptimo. Y según lo entendido de fútbol, la raíz de esas explicaciones la encuentras en las ligas de cada país. La liga es fuerte, la liga es robusta y tiene constancia. El equipo nacional es robusto y puede hacer un buen papel. La liga es débil y bueno, ya todo lo demás se sabe, ¿no? Bueno, Pero bueno, Panamá está en el puesto número 13, ¿no? Estoy viendo aquí en este momento, ¿13 de qué? en el ranking mundial de la ¿de qué? ¿De ¿Ah? béisbol? sí, de béisbol. De Ah, yo béisbol. pensaba que estaba hablando de fútbol. No, de béisbol. No, Está en de el puesto béisbol número 13. nosotros, en béisbol nosotros somos grandes, a pesar de todas las políticas que, como dice el profe, hacen falta, ¿no? En este país, porque los señores que van a jugar béisbol, al día siguiente tienen que ir a trabajar o a pescar, a hacer Flor, unos trabajos que no. así es. Eso se ha mejorado bastante. Igual que en el fútbol eh, pasaba antes, que salían de la práctica a manejar taxi. Eso se ha mejorado bastante, o sea, se ha eliminado bastante. Pero usted no se acuerda que dijeron que en diciembre de 2021 iba a estar listo el Juan de Móstoles de Arosemena. sí, Y yo pero, paso por ahí a veces y ahí está pero llegó tirado. la pandemia, acuérdese que la pandemia es excusa de todo. Ahí está tirado el Juan de Móstoles. Capaz que no les están Y pagando. iba muy bien, creo que No, es que, ya que tocamos el tema, es que yo sigo sin entender el nivel de endeudamiento que tiene el Estado panameño que dicen que va a llegar a 50.000 millones. Y se deben un poco de plata a las empresas que han construido y que han hecho y hecho y hecho y hecho.
Oiga, el presidente Cortizo fue a la escuela Ernesto T. Lefebvre a inaugurar el año escolar. Y no han terminado de pagar. A la empresa. Y recorrió la escuela. Oye, qué escuela más linda. Y no le han pagado a la empresa. Increíble. Y entonces, ¿qué se hace con la plata del endeudamiento? Porque si tú dijeras que te endeudas para pagar esas deudas que tiene el Estado con las obras que ha hecho, bueno, pero ni lo uno ni lo otro. Explícame. No entiendo nada. No. Acuérdese No. que Pero la pregunta es, ¿ya le comentaron sobre el pago, no pago? O sea, ¿qué excusa le dan a las compañías? a la empresa. Ninguna. No puede ser. Excusa. No. A ver, Ninguna. no tiene que haber una excusa de ¿Cómo por qué que? no salió el pago. Pero no le dicen nada y punto. No puede ser. Ah, bueno, pues ve a ver. Bueno, Vea a ver. no. Y la pregunta es, ¿por qué ninguna de las empresas habla? ¿Por qué ninguna de las empresas menciona eso? ¿Qué le pasa a este Gonzalo? ¿De qué planeta llegó Gonzalo Flor? De Plutón. Pero, A ver, profe, no, a veces usted se parece a Alf con esa pregunta. sí, pero yo estoy de acuerdo. Porque, ¿qué si hace? la empresa cumplió, si ya terminó el proyecto, Flor, ¿qué pasa no si salen las a decir empresas- que no les pagan? Si la empresa sale a decir, sale a quejarse, el gobierno no le da más contratos. Eso va a pasar. Lo trancan, porque así Sí. funciona este país. Los Exactamente. trancan. Bueno, Y no sabe, y no es que los... No. Olvídese que los trancan, que no le dan más contratos. No les pagan. Ahora menos te pago. Ahora menos te pago por haberme hecho el ruido. Así funcionan. Por eso que las empresas prefieren quedarse calladas. Entonces no hablemos del tema, pues, porque no le van a pagar. No, nosotros hacemos nuestro papel, porque como a mí cada vez que yo paso por el Juan de Móstenes, oye, esto es increíble, se dijeron que en diciembre del 2021 iba a estar listo el estadio. Bueno, pero acuérdese y que lo pararon. ¿Y ustedes saben por qué lo paró este gobierno de Cortizo? Porque lo investigaron a la empresa y al proceso de licitación todo, sobre pretexto de que querían determinar si fulano de tal del gobierno de Varela tenía algo que ver. Entonces, escudriñaron y no encontraron nada, y no les quedó otra que decir, bueno, pues entonces... ¿Tendría algo que ver con qué? Con la contratación, si habían amañado la licitación o lo que fuere. Ese fue el argumento. Fíjese que eso legalmente no es un argumento. Y la empresa constructora... Sería bueno preguntar, sí, qué ha pasado con toda esa plata de préstamos que han pedido. Todo se fue en programas de planilla. En planilla, por supuesto, profesor, cantidad de gente que han nombrado en todas las instituciones de gobierno, porque usted no me menciona aquí que solamente es la asamblea, por Dios. ¿Qué estás hablando ahora? ¿Quién? Usted. Dice aquí un oyente, la pregunta es ¿por qué no conocemos un estado de cuenta que justifique el uso de todos los dineros que este gobierno ha recibido? El gobierno solo hace mención al programa de vacunación y planilla. Eso no cuadra. Entonces, ¿por qué no conocemos cuál fue el uso de toda esa plata? En detalle, yo diría, ¿no? Es justo si al final ese es un dinero que tenemos que pagar todos nosotros. Sí, por supuesto. La plata se usa para planilla de Marilyn Vallarino en las calles de Benicio. ¿Y por qué de Marilyn Vallarino? ¿Es la que más contratos tiene en la asamblea? No entiendo. No sé. El que hay para mí se lleva miles de millones de dólares. Si sales a decir que no te pagan, el proceso se tranca. No te pagan y caes en vigencia expirada y a esperar que cambie el gobierno para pedirle al entrante para que entonces te pague. Y entonces, ¿cómo hace esa gente con los bancos? Porque esa gente hace proyectos con préstamos. Flor, los quiebran. Los gobiernos panameños sucesivamente, en algunos casos, terminan quebrando a las empresas. Porque llega un momento que ya no pueden tocarle más la puerta a ningún otro banco. Pero ¿quién es el responsable de sacar los cheques? ¿Quién es el responsable de sacar los cheques? Es una fila, es la Contraloría, es el MEF, es la institución responsable de la obra, sí, es una fila. ¿No será que los de la empresa han dejado de entregar algo que tienen que entregar? Entonces lo que estamos, yo, pues, volviéndome cándida como usted. No, aquí lo que estamos es frente a una fila de incapaces e ineptos que no pueden hacer su tarea. Así es. O sea, básicamente es eso. Tal cual. Porque seguramente lo que falta es una firma.
Tal cual, estoy segura que es así. Ay, pero hoy sí están cándidos ustedes. Pero está bien, En la sean cándidos. asamblea están discutiendo sobre si le dan el 13º a los empleados gubernamentales. Bueno, el 10º sí se los dan. Lo que quieren es aumentarlo, ¿no? No, la asamblea está a todo aprobar. Como ya termina marzo, ojo con esto, termina marzo mañana, ¿no? Sí, señor. Marzo tiene 31, ¿no? Sí. Sí. Mañana termina marzo. Viene abril, mayo, junio. En junio, perdón, marzo, abril, mayo. No, ellos sesionan en abril también. En mayo y junio no sesionan. Les quedan 30 días por delante para sesionar a los diputados. Quítele los fines de semana. Están, por lo que pude ver ayer en una nota, a todo aprobar distritos y corregimientos nuevos. Ah, sí, esa es la moda. Y lo más curioso es que el Ejecutivo no dice ni esta boca es mía. Ni esta boca es mía, dice el Ejecutivo, con esa especie de están rompiendo una piñata en la Asamblea creando corregimientos y distritos nuevos. Cada corregimiento que se crea y cada distrito que se crea es más costos para el Estado como gobierno central, porque de ahí tiene que salir el salario de los representantes que vayan a elegir, de allí tienen que salir una cantidad de plata que le tienen que dar a los corregimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nadie pregunta en la asamblea, ¿y de dónde va a salir la plata para la creación de esos nuevos corregimientos y esos nuevos distritos? El MEF no dice nada, la Contraloría no dice nada, la Presidencia de la República no dice nada, el Ministerio de Gobierno no dice nada, y quien calla otorga. Obviamente, eso se debe al compinche, a la complicidad que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo en una diversidad de temas, que ahora el Ejecutivo está calladito y no dice nada por esta irresponsabilidad o esta especie de fiesta que hay en la Asamblea creando corregimientos y distritos para favorecer los apetitos políticos de los diputados. Como bien dijo en una entrevista que le hicieron a Juan Diego Vázquez a propósito de esas aprobaciones, dice, sí, lo que están dividiendo es la pobreza. Hoy un corregimiento que es de 100 personas, puso como ejemplo, lo dividen en dos, 50 para un lado y 50 para el otro. Y son 50, antes eran 100 pobres, ahora va a ser 50 por un lado y 50 por el otro lado. Eso es lo que están haciendo. ¿Y de dónde va a salir la plata para la creación de esas nuevas unidades geopolíticas? De la Dice que caja ese dinero común. va a salir de la minera y la caja de seguro También, social se va a fregar. también. No, ahora la mina es el botín, profe. Sí, sí, es la tetita. Ujú. Es la tetita. Oiga, y ahora que usted mencionó al Contralor, me causó gracia verlo el fin de semana en lo que debe opinar y cuando debe salir a hablar, a explicar, no sale. Pero entonces salió a opinar de lo que él hubiese hecho si hubiese sido magistrado del Tribunal Electoral con el fallo del expresidente Martinelli. Explíqueme. ¿Ah? Y a alguien le interesa lo que él hubiera hecho. Por eso, nadie No, le a nadie le interesa. Lo que importa. nos interesa son otras cosas. Que explique un montón de situaciones que están pasando y que la Contraloría parece que está como que bien gracias a usted. De verdad que este país es un circo. Sí. Buena pregunta, profesor. ¿De dónde saldrá ese dinero? Profe, una consulta, dice este oyente, sobre las leyes que están esperando el refrendo o veto del presidente. En varias han pasado más de 30 días hábiles desde que se las enviaron. Esta situación de complicidad permite que las leyes regresen a la Asamblea para que No, sea esta la que las ratifique. no, el Ejecutivo tiene que... Ahora no me acuerdo exactamente qué dice el artículo, pero más, de hecho, corre el riesgo de si el Ejecutivo... Me extraña que hayan pasado 30 días en todas, me extraña. Porque a veces el Ejecutivo el día 30 es cuando La de sanciona. su amiga Telvina Veridiano de Bonagas, yo creo que ya va por el Meridiano, que es mes, medianero. medianero la cosa. Bueno, ella, usted sabe, ella, su amiga, No, yo quiero yo creo conocerlo. que ya va por el mes, ¿sí?
No sé, habría que preguntar. El MEF autoriza la partida y Contraloría paga. Lo del Juan Demóstenes Arosemena, pregúnteselo a Varela. Pero si es que cuando Varela se fue, la obra estaba andando. Estaba andando, así es. ¿Qué va? Y ahí está el vetusto Juan Demóstenes tirado. Pero en fin. Oye, ¿y la recompensa por información de Odebrecht, cómo así? No entiendo eso. ¿Ustedes lo entendieron? No, tampoco No, entendí. porque, o sea, usted da un nombre y que Edwin Cabrera, él es coimero de Sí. Odebrecht. Ya, entonces me dan 5 millones, ¿cómo es? No, a ver, Yo- Flor, no. A ver, usualmente esas recompensas no las pagan. Hay muchos casos de personas que tienen que pasar a ser testigos protegidos y todo en los Estados Unidos, luego de haber dado información sobre cárteles de droga y se quedan esperando toda la vida que Entonces, le paguen entonces esa es una recompensa. publicidad engañosa. No es una publicidad engañosa, pero eso es como un papeleo, ¿no? Eso es como licitar con el gobierno de Panamá. Ay, Sí, Dios. un buen tiempo sin recibir información ni respuestas sobre esa recompensa. Y encima quedas en riesgo. Exactamente. Ahora, pero no es que usted va a llamar y va a decir, mira, da una bobería de información. La información tiene que ser bastante importante. Bastante importante. Wow. Me gustaría preguntarle al profesor, ¿sería una buena idea hacer como los Estados Unidos, que cada provincia sea independiente y que exista un gobierno federal? ¿Me puedes ilustrar si Panamá tiene esa capacidad, profesor? No, no la tiene. No la tiene porque el sistema federal también, así como las unidades geopolíticas tienen ese nivel de independencia, también tiene el nivel de independencia de generar sus propios recursos para sostener esa independencia que tiene a lo interno del país. Entonces también tiene que generar sus propios ingresos, cada provincia o cada estado, como le llaman algunos. ¿Quién estaría aquí en condiciones, qué provincia estaría en condiciones de generar sus propios recursos? Con costo la provincia de Panamá. No, pues sí, ahí, imagínese en la provincia de Bocas del Toro. Vinicio Reunión Darien. haría lo que quisiera, ¿no? Con la corte, o sea, si tuviese su propia corte, su propio sistema. Usualmente el sistema federal lo aplican en países con extensión territorial muy grande. Exactamente. Usualmente. Con el propósito justamente de descentralizar. Porque el país es tan grande territorialmente hablando que un sistema centralizado sería un colapso. En países muy pequeños como Panamá, pues teóricamente el sistema centralizado debiera funcionar bien. ¿Usted cree que es más complicado administrar el territorio de la República de Panamá que lo que se conoce como Los Ángeles, California? No, para nada. No, perdón, el estado de California, no Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad, el estado de California. Si California fuera un país, sería una de las economías número no sé cuál de América. Sí, exactamente. ¿Usted cree que es más complicado administrar Panamá que California? No, Por para supuesto nada. que no, ni en extensión territorial, ni en cantidad de población. Pero resulta que Panamá sí es complicado administrarlo. Tenemos Un una paisito. llamada. Ayer, ¿qué dice Melissa? Tenemos llamada. Ayer, antes de darle paso a la llamada, no había terminado nuestro invitado, Flor, de La Chorrera, y hablando de las tarifas, porque Ajá. quieren que le recojan la basura, quieren que se las procese, quieren tener el vertedero, pero no quieren pagar No más. quieren pagar. No había terminado y yo recibí aquí un documento de por qué había que oponerse al ajuste de tarifa en La Chorrera. Vea. Buenos días. A todo el mundo por allá. Oiga, profe, muy por el contrario de lo que usted piensa, yo sí estoy de acuerdo que en Panamá debe optar por otras opciones de administración pública. En el caso, debemos salir del unitarismo, que eso está en la Constitución de la República, y practicar, por ejemplo, un sistema federal o, si no, semifederal. Claro, no al nivel de los Estados Unidos o de Brasil, de Argentina, lo que tienen ellos siempre han sido países federales. ¿Usted conoce una mujer medio encinta? ¿Ah? No existe la mujer medio. No existe un sistema medio federal. A ver, profesor, por ejemplo, usted siempre se queja que el centralismo aquí es que nos está ahogando. Hombre, pero por ejemplo, si en cada provincia se encarga, por ejemplo, de arreglar el sistema vial interno de ellos. ¿Y de dónde va a salir la No, usted plata? pregunta, ¿con qué recursos? ¿Con qué recursos? Bueno,
cada provincia genere riqueza, comience a exportar, qué sé yo, y esos impuestos, por ejemplo, en vez de ir al gobierno central, que se vaya a cada provincia, Ay, ¿no? Y así sucesivamente, ¿verdad? bien. Pero sí creo que Panamá debe ver por nuevos sistemas de administración pública. Y en el caso muy particular, Bueno, un sistema semifederal o algo así, a la panameña, pues. gracias. Gracias. Eso es fácil de decir y rapidito se dice. Ejecútelo para que usted vea el dolor de cabeza. ¿Dónde quedaría Darien tirada? Imagínese. ¿Dónde quedaría Los Santos? Una provincia que cada 10 años tiene menos población. ¿Quién va a pagar Sí. impuestos allá? Si cada 10 años tiene menos población. Eso decirlo es muy fácil. Pero no está. Colombia tiene un sistema, ellos le llaman departamentos. Pero es que Colombia ha trillado más que todo es por la descentralización. Que aquí lo podríamos hacer a través de los municipios, a una escala más reducida. Pero aquí no ha habido voluntad de descentralizar a nivel del municipio. Si ni siquiera pueden arreglar las escuelas porque no le dan las partidas a los municipios para que hagan las escuelas. Ahora imagínense. Imagínense eso. Si aquí los partidos necesitan usar las escuelas para hacer su elección de delegados. Mire cómo andamos de mal. No me recuerde esa ¿Por qué? elecciones de delegado. Le da una vaina. Dice que un oyente, profesor, que el tamaño de la economía es un factor que quizás no permita un sistema federal. Antes se requiere que el sistema genere las condiciones que permitan Sí, la claro. generación de riquezas necesarias. Claro. Que la minería sea la solución a nuestros problemas es como esperar que el demonio nos rescate. Estamos mal. ¡Qué barbaridad! Esto me dio risa. Pero fíjense que es un tema que para mi gusto no se ha debatido con la profundidad del caso. Aquí ha habido gente que ha salido a decir no a la minería y está bien, pues es el derecho que tienen. El gobierno, por otro lado, anda ahí que rofeando y que ahora lo último que escuché ayer es que el ejecutivo le enviará el contrato a la empresa y la empresa tendrá que firmarlo. Y que, ¡ja! Pero así. Así, eso es lo que andan diciendo ahora. Eso es lo que andan diciendo ahora. Yo dije, estos tipos creen que uno nació ayer. Y yo mejor me río para no emputarme, ¿no? ¿Estos tipos quiénes son? Los del El gobierno. gobierno, que creen que uno nació ayer y que el ejecutivo le enviará a la empresa el documento para que lo firme. Eso es absolutamente mentira. Eso es una mentira de marca mayor. ¿Por qué? Porque la empresa es la contraparte del gobierno. Y la empresa tendrá que decir, oye, esto no puede ser. Esto sí puede ser. Pongámonos de acuerdo en esto otro, porque así como me lo estás planteando. Eso es mentira, que el gobierno le manda el papel a la empresa y se firma lo que ya vamos. Eso es mentira. Eso es mentira. En Panamá y en todo el mundo eso es mentira. Ese documento será producto de un acuerdo entre las partes. Y entonces, ¿cómo el Entonces, presidente se disparó por a salir a alguna decir que- razón que yo no entiendo, el gobierno está jugando la tiene con este tema del contrato de la minera. No, yo no sé, espérese, Flor. Yo lo que pregunté ayer fue si luego de que el presidente hizo la distribución de los panes, si ya se conoce el documento. Nadie ha respondido si el documento se conoce. No, Ayer, ahora no me puedo recordar a quién se lo escuché, personero del gobierno, diciendo, no, es que el ejecutivo le va a mandar a la empresa el documento para que lo firme. Y yo digo, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso es mentira. Porque el documento será producto de una negociación. Es mentira que el gobierno de Panamá o de cualquier gobierno del mundo en una negociación se la lleva de todas. pero la Flor. negociación ya no estaba hecha. Yo no lo sé si ha habido algún informe. No, Lo único que hemos visto los panameños es un día el presidente rofeando, diciendo que tal día, tal hora, tienen que decirme qué es lo que es. ¿Te acuerdas? sí. Es lo único que hemos visto. Después de eso, lo siguiente que vimos fue la distribución de los panes. Pero en el medio de eso y después de la distribución de los panes, lo que no hemos visto es el documento. Eso es lo que no hemos visto. Oiga, dice Entonces, que la situación nuestra en Panamá lleva el mismo camino que la de Argentina, válgame Dios.
préstamos y vale, más no, préstamos. no, ¿qué es eso? No, A no, ese no, no, nivel no. estamos. No, No, primero no para podemos nada. comparar un país que no es dolarizado como Argentina, como Panamá. O sea, número uno. Ok. Número uno. Y dos, el nivel de subsidios que tiene la economía argentina en sí es mucho más alto que el que tiene la economía panameña. No, Argentina está prácticamente quebrada. En Sí, bancarrota, ¿sí? sí, Prácticamente o quebrada. sea, hay un control de cambio, usted no puede sacar dólares. No, 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 no. Usted espera con manzanas. Díganle al oyente que está mezclando peras con manzanas. Sobre todo porque ahora han tenido que salir corriendo acá a hacer una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional, Exactamente. que ha traído como consecuencia una crisis ¿cómo es? Fernández, ¿qué se llama? Sí, Fernández y Kirchner. Y Cristina Kirchner. Sí, porque el kirchnerismo no quiere aceptar las bases que plantea el Fondo Monetario Internacional, pero Fernández dice es la única solución que tenemos. Eh, ha traído Disculpen, ujú. permiso, dicen por aquí. Han hablado de cómo Bukele está tratando a los pandilleros y cómo puso en su lugar a los de derechos humanos, Gonzalo. ¿Cómo puso su lugar a los de los derechos humanos? A ver, yo lo comentaba ayer y yo le decía a Flor, la actuación de Bukele deja mucho que pensar. Eh, Mire, yo no, aquí viene un debate muy interesante y respetable para las personas que creen en eso. Hay quienes dicen que a los presos hay que tratarlos como presos, como animales. Hay otros que dicen que al final son seres humanos y tienen derechos. El presidente Bukele el día domingo por Twitter solicitó una ley de excepción a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional sesionó y aprobó esta ley de excepción, una ley de excepción que se va a extender por 30 días. Usted sabe que las leyes de excepción, Flor, eliminan algunas garantías constitucionales. Y esto con miras a reducir el, el índice de violencia que se vivió el fin de semana en El Salvador. Lo que dicen algunos es que quedó demostrado que el pacto, el cual el gobierno nunca reconoció, que tenía el gobierno de Bukele con las pandillas, se quebró por algo. Y que ese pacto, al quebrarse, las pandillas lo que hicieron fue trasladarle un mensaje a Bukele diciendo, no puede con nosotros. Más de 83 fallecimientos o asesinatos en tan solo un fin de semana. Eso es lo que dicen algunos, porque no se explica cómo de un día para otro hubo ese incremento de manera atroz en la violencia en El Salvador. Ahora viene la parte de, bueno, el señor Bukele está respetando los derechos de los prisioneros, sí o no, y viene un debate interesante. Pero lo que no entendí, Gonzalo, es un tuit de Bukele diciendo que ningún país le ha acompañado, ningún país, y este que está pidiendo ayuda ahora, no entendí. No, porque la CIDH y Human Rights Watch han hablado y han condenado un poco la actuación de Bukele, sobre todo a través de Twitter, con algunos mensajes, sin duda alguna, con un tono violento hacia los pandilleros. Y lo que ha dicho Bukele es, oiga, estas organizaciones de derechos humanos, entre comillas, siempre se hicieron de la vista gorda frente a los pandilleros y ahora que uno actúa con mano dura, si salen a defender los derechos humanos de estos prisioneros, ¿no? Entonces, lo que él está diciendo, le está diciendo a la comunidad internacional, bueno, vengan y llévense a esos pandilleros para que ustedes traten con ellos, pues. Aquí viene un debate muy importante y es el tema de los derechos humanos de los prisioneros. Algunos dicen hay que respetar los derechos humanos, hay otros dicen no. Pero Yo sí, esa parte nunca la he entendido, porque eso tiene que ser un debate. porque hay El quienes, preso con el que esté preso, que ya la palabra preso no se debe usar, sino privado de libertad, no deja de tener su condición de ser humano aunque esté privado de libertad. pero Aparte hay que no quienes, todos están por los mismos tipos de delitos, ¿no? pero hay quienes dicen de alguna u otra manera que no, que deben tener y deben ser tratados diferentes. Pero Eh, diferente. Que le entren a latigazo, no, eso no es inaceptable. O sea, el problema que hay aquí para mi gusto y que no se, de la parte que no se quiere hablar
es de la corrupción que hay en los sistemas penitenciarios. Sí. Esa es parte del problema. Porque si ellos están confinados pagando una pena, pero una pena de verdad, porque una pena no es que le deje entrar celular, una pena no es que le deje entrar televisión, que tengan prácticamente una habitación, no. Puede haber una televisión en el penal, pero una televisión comunal. Y el que quiere ver televisión que vaya a ese sitio. O sea, lo que no puede ocurrir y de lo que no se habla es por qué se dan estas cosas en los penales, no solamente panameños, prácticamente toda la región, es una realidad. Y de lo que no se habla es de la corrupción que hay en los sistemas penitenciarios. Claro, porque hay quienes se benefician de esa corrupción, profesor. Ah, por Allá supuesto, adentro. por supuesto. Gente del sistema. Es se que beneficia de eso. además, a ese comentario que usted decía, perdón, del presidente Bukele, con ese tuit que puso, ¿saben cuántos países han decidido ayudarnos en la guerra contra las pandillas? Ninguno. Ninguno. No vengan después a querernos decir qué es lo que debíamos haber hecho o dejar de hacer. Eso fue una posición muy... Me acordó a Hugo Chávez, ¿no? Que Hugo Chávez siempre decía que a nosotros no nos digan qué tenemos que hacer, que no nos vengan a decir cómo nos tenemos que comportar. A mí lo que me preocupa es que cada vez, y respeto la posición de quienes apoyan al presidente Bukele, en un primer momento debo decir que yo pensaba que iba a ser un presidente distinto, y respeto la aprobación que tiene y respeto su posición frente a algunos temas, pero para Gonzalo Lázari cada vez se va alejando un poco más de lo que se llama democracia. Y eso me empieza a preocupar y se lo vengo diciendo desde hace rato. O sea, el tema de levantar la mano a través de un tuit diciendo, necesito que la Asamblea Nacional me apruebe esto ya, y la Asamblea Nacional vaya corriendo en la madrugada del domingo y la apruebe, eso es... Ahora, ¿cuál sería el trato para estos criminales, miembros de pandillas que cometen, sí, crímenes atroces? O sea, cosas terribles. ¿Cómo tratas a esa gente? El privado de libertad. Punto. O sea, mire, después de la vida, uno de los derechos, o el derecho más importante después de la vida, es la libertad corporal. Bueno, pero ellos no respetaron la vida de mucha gente. Correcto. Pero entonces, ¿qué? ¿Vamos a ir al ojo por ojo y diente por diente? Por supuesto que no. Pero si tú los confinas a ellos en un penal, de verdad, si los confinas de verdad, ahí están pagando su pena, pero es que están confinados de mentira. Sí. ¿Cómo me explica que en los sistemas penitenciarios panameños han habido tiros entre los reos? ¿Cómo me lo explica? ¿Cómo entraron esas armas? Y sigue sumando las noticias que hemos conocido cada vez que han ocurrido hechos como estos. E incluso, profesor, aquí queda demostrado, más allá de que el gobierno lo pueda negar, Flor, de que había un pacto entre el gobierno y las pandillas, por debajo de la mesa, y que no se conocía, y que el gobierno negó. Entonces, oiga, al menos sea claro con la ciudadanía, mire, llegamos a un pacto para reducir la violencia, pero eso le hubiese restado algún tipo de puntos al presidente Bukele, porque hay muchas personas que no quieren negociar con las pandillas. Pero yo sí estoy en contra del ojo por ojo, pero totalmente. No, yo estuviera a favor si me dijeran que si tú matas al que mató va a revivir la víctima, pero la víctima no va a revivir. O sea, el tema es que la mayoría de esa me dijeran gente... que con eso traemos a la vida. Claro, el tema es que la mayoría de esa gente con esos perfiles no tienen resocialización. ¿Qué hacemos con ellos? No, pero no tiene Por eso. Pero le voy a decir algo. Es que usted está señalando al ser humano. No, es que aquí lo que está quedando demostrado es que el proceso de llevar a una persona a prisión en El Salvador por parte del presidente Bukele no es buscar que se resocialice más adelante. No. No, si sale peor. Es que cumple su condena encerrado. Punto. Cuando debería ser todo lo contrario. Igual que acá, salen peor. Pero salen de la cárcel hoy, Gonzalo, y al día siguiente ya los acribillan, porque Flor, en algo andaban desde dentro de prisión. Pero eso es una falta del Estado, de una estructura del Estado, porque la persona que va a prisión, más allá de cumplir su condena, bueno, debe tener un proceso de resocialización, y no lo tiene. No ocurre. Y ojo, yo no sé en el caso de El Salvador, pero en el caso de Panamá, el tema de la resocialización en el sistema penitenciario
está consagrado en la Constitución, un mandato Sí. constitucional, y es justamente es lo que no ocurre. Es No, precisamente y empeoró con lo el que tema no de la ocurre. pandemia, profesor, porque entiendo que los cursos, las capacitaciones que les daban, No, no, la posibilidad de cuidado, hacer porque sería, trabajos. sería injusto decir que no hay gobiernos que han hecho un esfuerzo para ver si pueden hacer algo, pero el tema negativo es tan superior a lo positivo Sí, que se desvanece. en Es más, lugar de, actualmente, la actual ministra de gobierno, ¿cómo es? Tehuaney, Yanaina Yanaina Tehuaney Tehuaney. Mencumo, ha estado ejecutando una serie de planes y proyectos en el sistema penitenciario que cuando uno los escucha, yo no lo he visto, pero he escuchado de él, dice, oye, es un esfuerzo. Pero ¿qué viene después? ¿Qué pasa? Primero, la continuidad de gobierno a gobierno. Luego, el tema de los recursos. Fíjese algo tan básico. De verdad, en el sistema penitenciario panameño, ¿hemos sacado a los policías de allí? No, porque lo que está dicho es que deben ser, eso tiene un nombre, las personas que son civiles que son Los preparados, custodios. custodios para administrar las cárceles. ¿Y por qué no hemos terminado de sacar a la policía de las cárceles? ¿Y por qué no hemos terminado de preparar suficiente cantidad de custodios? Y cuando digo preparar, es preparar al 100%. Porque entonces lo negativo ala lo positivo, lo negativo ala lo positivo, hacia atrás. Porque la siguiente pregunta es, ¿y a la policía le interesa salir del sistema penitenciario? Por un lado, y por otro lado, los custodios están de verdad, de verdad, de verdad, de verdad bien preparados para administrar las cárceles y en virtud de eso, un proceso de resocialización. No estoy seguro. No estoy seguro. Seguramente muchos oyentes le están escribiendo a Flor diciendo que nosotros somos unos cándidos, ¿no? Cándidos totales. ¿Pero por qué, hombre? Aquí dice, pero acá exigimos que el presidente presione a nuestro órgano judicial y nos quedamos porque nos quejamos, debe ser porque en otro país sí lo hacen. Entonces, ¿qué hacemos? Flor, lo que el presidente, a ver, hay que tener en claro algo. Uno, la Asamblea Nacional es un poder autónomo, o debería serlo. ¿Sí o no? Debería ser. No puede ser que el presidente o un presidente de cualquier país levante la mano y diga, me tienen que aprobar esto sí o sí. Y van todos los diputados. Van y en una noche, 2 horas aprueban. ¿Qué es eso, Flor? O sea, ¿qué es eso? Pero yo no entiendo su escándalo. A mí sí me parece un escándalo eso. A mí no. A mí sí me parece un Hay escándalo. voluntad política del Ejecutivo y del Legislativo de aprobar una ley. No, 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 Sí, no. ¿cómo que no? Es No, voluntad no. política. Toca Ay, hacer un La Duterte. verdadera pregunta es si Dice acá. el tema no, 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 resuelve no, no es resuelve el voluntad problema. política. ¿Por ¿Cómo qué? que no? Si Porque eso es voluntad no, política, por no, amor a porque Dios. ahí, no, porque ahí lo que va a pasar es que el presidente cuando le dé la gana de aprobar cualquier ley que le salga de la mente, la asamblea se lo va a aprobar, por Pero favor. eso puede ser. No, pues es que no puede ser, es que es. Pero por supuesto que políticamente eso es posible. ¿Y a usted le parece correcto eso? ¿De Es verdad? posible políticamente. Olvídese de lo correcto y lo Ah, incorrecto. bueno, está Es bien, posible está bien, políticamente está que en bien. un país, cualquiera que este sea, el Ejecutivo y el Legislativo acuerden aprobar una ley lo más No, no, pronto no, 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 posible. no, 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 no. Es que No, estamos, políticamente es así. a Ahora, ver, ese no es el debate. El debate es si eso produce una solución al país. no, estamos caricaturizando el hecho de que el presidente Bukele a través de Twitter le pide a la asamblea, apruébeme esta ley, apruébeme esta ley, apruébeme esta ley, y la asamblea se la aprueba. No, pues, si, Entonces, si la asamblea de ese país no son extraterrestres, están viviendo el mismo problema. ay, qué cándido ahora usted, ¿no? Cándido ahora. Cándido Cabrera. Pero ustedes son como parientes en ese sentido, porque a veces Gonzalo también anda de Cándido. Dice aquí que toca hacer un Duterte, lamentablemente, y que no seamos ingenuos. Mira eso, hay que Esos ser, no no, cambian. pero Ya Dios aprobaron mío, los dulces del poder. No cambian, no cambian. hay que ser un Duterte, por Dios. No. Eh, ah, hablamos de derechos humanos y el mundial
se va a realizar en un país donde se desconocen los derechos humanos. Se fue el trompista. No, debe ser que es otro trompista acá en el grupo. Oiga, un saludo a Cristi Ramírez, que nos está sintonizando como siempre y que bueno, tuvo una situación allí, se cayó y tiene que ser intervenida ¿Qué le quirúrgicamente. pasó? ¿Qué le pasó a Cristi? Así que saludos, Cristi, ojalá y te... ¿Pero Tiene qué que le venir a pasó a Panamá. Cristi? ¿Pero qué le pasó? Se cayó. ¿Qué le pasó a Cristi? Es que la señora estaba esquiando, ¿no? Esquiando, por amor a Claro. Dios. Y los panameños lo más que pueden hacer es tirarse del cerro ahí donde está el edificio de administración del canal. Y Con un entonces ahí cartón. Con un el cartón. cartón haciendo, los panameños les gusta esquiar y todos se regresan con el pie roto. Todos regresan con el pie roto cuando se van a esquiar. Saludos, Pobre Cristi. Cristi. Pronta mejoría. Pero igual ella habla con su Europa en directo, No, pues, claro, se le quiere mucho a la con distancia. rotura no sé, en un ligamento, algo, No, un hueso. Pobre Cristi. primero tírese del edificio de administración de pie a ver si lo puede lograr y después vaya a esquiar. Todos esos panameños que se van a esquiar regresan con el pie roto. Pobre Cristi. Oiga, dos cosas Diga. positivas. Una a propósito de Cristi. Esta noche a las 8 de la noche vamos a conversar en la cuenta de Twitter. ¿Cómo se llama? Space Life. Sí, Space. Space @Panamá en directo. Vamos a conversar justamente con Cristi Ramírez y con Gonzalo Lázari. ¿Cuántos van ya? 35 días. 35 días. 35 días de la guerra entre Rusia y Ucrania. Yo estaba escuchando a Gonzalo más temprano sobre las conversaciones. Yo coincido con una sospecha que ya ha comenzado a circular. ¿Cuál? La voy a comentar esta noche. Pero una de las cosas más importantes que ojalá tanto Gonzalo como Cristi nos puedan compartir, yo lo conversaba ayer, es que la guerra de que está ocurriendo allá en Ucrania no está lejos de Panamá. Está lejos geográficamente, pero está cerca desde el punto de vista de las repercusiones que ya 35 días más tarde tiene esa guerra en el mundo, sin haber llegado al nivel de conflagración mundial. Sin haber llegado al nivel de conflagración mundial, ya a 35 días tiene una repercusión en el mundo, incluyendo Panamá, evidentemente también. Y de eso vamos a conversar esta noche a las 8 de la noche en @Panamá en directo. @Panamá en directo en Twitter. No aquí al aire en la típica, ni no, en @Panamá en directo en Twitter. Y lo segundo, señor Gonzalo, señora Flor y joven Melissa, miren, en medio de tanta cosa negativa, ayer me sentí nuevamente reconfortado. Como panameño, ¿eh? Porque no tengo nada que ver con la empresa, pero sí como panameño. Por 8º año consecutivo, la compañía panameña de aviación Copa, de bandera panameña, por 8º año consecutivo, recibió el reconocimiento o el galardón de la línea aérea más puntual de Latinoamérica, la primera línea aérea más puntual de Latinoamérica. Y digo, ¿por qué me hace sentir bien como panameño? Porque supuestamente los panameños llegamos tarde a todo, incluyéndome. Yo llego tarde a todo. Y es un tema que, bueno, es mental, cultural, lo que fuere. Sin embargo, Copa, que tiene un componente de personal extranjero, pero donde la mayoría son panameños, y el hub está aquí en Panamá, en Tocumen, ha logrado romper ese paradigma de que los panameños llegamos tarde a todos, que somos, obviamente, que somos impuntuales, que somos informales, que no sabemos atención al cliente, y resulta que Copa, los panameños que allí trabajan, se atienden bien al cliente, son puntuales. Y ayer en el evento, Pedro Heilbron, en el momento de su palabra, que es el presidente ejecutivo de Copa, en lugar de exaltar
a la empresa como la empresa, o sea, hacer lo que llaman hacer el mercadeo del nombre Copa. En su intervención lo que hizo fue exaltar cómo logran ellos ser puntuales o los más puntuales de Latinoamérica. Y entonces aprovechó allí para exaltar al personal de Copa, El recurso humano, sin eso a los no somos nada. mecánicos, a los que tienen que ver con el aseo, a los capitanes, a los sobrecargos, a los del counter, Ahí premiaron como a 10 personas que trabajan en Copa, hombres y mujeres. Ellos tienen, ahí explicó el que tienen una publicación semanal de reconocimiento, entonces hizo uso del reconocimiento de la semana pasada y ahí los presentaron a todos. Y uno dice, mire, caramba, hay dos empresas que a mí me llaman la atención donde hay panameños mayoritariamente. Copa, que por 8º año recibe este galardón. Y la otra empresa que ha logrado, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que ha logrado un cambio en su personal es la estación de gasolina Delta. Ah, sí. La primera vez que yo llegué a Delta Sí. y el bombero, como le llamamos, me dijo, buenas tardes, bienvenido a Delta. Y yo dije, ¿y este qué le pasó? Y usted le contestó, espero, ¿no? Porque como usted cantó, no, si yo no salía del asombro, Flor. Yo me quedé muy... ¿Qué le pasó a él? lo que debería ser normal nos sorprende, ¿no? Exactamente. ¿Y en qué le podemos servir? Le digo, llene el tanque. Las llantas, el motor, necesita que se le revise. Yo, no. Bueno, es tanto. Aquí está la tarjeta. Gracias por haber venido. ¡Gracias! Gracias por haber venido. ¿Qué le pasó a él? Y en algún momento pensé, yo digo, no, extranjero no es, porque habla como panameño. Usted sabe que uno se da cuenta de inmediato. Y después, cuando esta historia comenzó, después me empiezo a dar cuenta que es que si voy a la Delta que está aquí cerca de mi casa, o si voy a la Delta de Coronado, o si voy a la de David Chiriquí, el trato es el mismo. es el mismo de todo el personal de Delta. Entonces, se da uno cuenta que cuando hay liderazgo, que cuando hay convicción de las cosas, sí es cierto que el ser humano puede cambiar. Y cuando hay voluntad. A lo mejor podríamos tener otro ejemplo. A mí se me han venido a la mente rápidamente esos dos. El de Copa, porque mire las cosas de la vida. El de Copa, porque fui a ese evento de ayer para ver de qué se trataba. Y el de Delta, porque no deja de llamarme la atención. Y además por una información de carácter ya muy humano que recibí ayer. Qué bien, ¿no? Qué bien que se pueda, y cuidado, porque usted podría decir, bueno, pero es que en el caso de Copa, para trabajar allí, así sea de mecánico, así sea de esto, se necesita un nivel, sí, pero y en el caso de las estaciones de gasolina de Delta, no requiere del gran nivel académico. Sí. Y sin embargo han logrado ese cambio en su personal. El trato es maravilloso, maravilloso. No, fuera de serie, Y impresionante. eso se puede replicar en todas partes, pero bueno, no hay liderazgo, como bien usted dice. Liderazgo, Flor, liderazgo. Aquí Pero hablamos mucho de la educación, pero mientras no haya liderazgo en la educación no se van a producir cambios. Bueno,